Era una noche fría y lluviosa cuando 5 amigos se reunieron en la vieja casa de campo de los abuelos de Tomás. La casa había estado abandonada durante años y estaba situada en medio del bosque, lejos de cualquier señal de vida. Se habían reunido allí para una última fiesta antes de que Tomás se mudara a otra ciudad. La casa crujía y gemía con cada ráfaga de viento, y las sombras bailaban en las paredes a la luz de las velas. La electricidad no funcionaba desde hacía años, lo que aumentaba el aire de misterio y temor que envolvía el lugar. Después de unas cuantas copas y muchas risas, alguien sugirió jugar a la ouija. Con la mente enturbiada por el alcohol y el entusiasmo, nadie se opuso. Encontraron una vieja tabla en el desván, junto con un vaso pequeño que usarían como planchet. La tabla estaba cubierta de polvo y tenía un aspecto antiquísimo, como si hubiese estado esperando por ellos durante décadas. Se sentaron en círculo alrededor de la mesa, con la ouija en el centro y el vaso sobre ella. Tomás, Ana, Carla, Juan y Luis colocaron sus dedos sobre el vaso y comenzaron a concentrarse. Ana, la más escéptica del grupo, se encargó de hacer las preguntas. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó en voz baja, con una risa nerviosa. El vaso permaneció inmóvil durante unos momentos, y todos comenzaron a sentirse algo tontos por participar en algo tan infantil. Pero de repente, el vaso empezó a moverse lentamente hacia el sí. El grupo contuvo el aliento, y Ana continuó. ¿Quién eres? El vaso se movió rápidamente, formando las letras E, L, I, A, S. Ninguno de ellos conocía a nadie con ese nombre, pero la curiosidad pudo más que el miedo. ¿Cómo moriste?, preguntó Juan, con la voz temblorosa. El vaso empezó a moverse de nuevo, formando las palabras fuego y dolor. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de cada uno de ellos. La atmósfera en la habitación se volvió opresiva, y las velas comenzaron a parpadear. Tomás, tratando de mantener la calma, decidió preguntar algo más personal. ¿Qué quieres de nosotros? El vaso se detuvo por un momento y luego se movió rápidamente, deletreando vidas. El pánico comenzó a crecer entre los amigos, pero decidieron seguir adelante, convencidos de que alguien estaba moviendo el vaso para asustar al resto. Ana, con la voz temblorosa, hizo la siguiente pregunta. ¿Qué deberíamos hacer para que te vayas? El vaso se movió rápidamente, esta vez deletreando jugar. Luis, sintiendo que todo era una broma elaborada, decidió burlarse del supuesto espíritu. Oh, claro, sigamos jugando. ¿Qué más quieres, Elías?, dijo con sarcasmo. De repente, el vaso voló fuera de la tabla y se estrelló contra la pared, rompiéndose en 1000 pedazos. Las velas se apagaron de golpe, sumiendo a la habitación en la más absoluta oscuridad. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar, roto solo por el sonido de la respiración entrecortada de los amigos. Un susurro gélido se escuchó en la oscuridad, apenas audible pero claramente presente. Vuestras vidas, ahora son mías. El pánico cundió entre ellos. Trataron de encender las velas, pero los fósforos se rompían y el miedo les hacía temblar las manos. Tomás, temiendo lo peor, decidió ir al coche para buscar una linterna. Al salir de la habitación, sintió una presencia tras él, como si alguien lo estuviera observando. Aceleró el paso, pero cuando llegó al pasillo, la puerta de la casa se cerró de golpe, dejándolo atrapado. En el salón, los demás intentaban mantener la calma. Carla empezó a llorar y Ana trataba de consolarla, mientras Juan intentaba abrir la puerta que daba a la cocina, pero estaba atascada. La desesperación se apoderó de ellos cuando empezaron a escuchar susurros provenientes de todas direcciones, susurros que llamaban sus nombres y reían macabramente. Tomás, en su desesperación, intentó romper una ventana para salir, pero una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, lanzándolo contra la pared. Sentía como si 1000 ojos lo observaran desde la oscuridad.
Entonces, un frío intenso comenzó a apoderarse de su cuerpo, y el susurro se hizo más fuerte en su mente, repitiendo una y otra vez: vuestras vidas, ahora son mías. En el salón, Luis finalmente logró encender una de las velas, pero lo que vieron a la luz temblorosa los dejó paralizados. La figura de un hombre, alto y delgado, con ropas quemadas y un rostro desfigurado por el fuego, los observaba desde el rincón de la habitación. Sus ojos eran dos pozos negros, llenos de odio y sufrimiento. Elías, murmuró Ana, reconociendo al espíritu. El espectro levantó una mano y las velas se apagaron de nuevo, sumiéndolos en la oscuridad. El terror los envolvió por completo cuando comenzaron a sentir manos frías tocándolos y arrastrándolos hacia el centro de la habitación. Gritos desgarradores llenaron el aire mientras uno a uno fueron arrastrados hacia la nada, sus voces apagándose en el vacío. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Los amigos habían desaparecido sin dejar rastro. La policía no encontró ninguna pista, y el caso fue archivado como otro misterio sin resolver. La vieja casa quedó abandonada una vez más, con la ouija todavía sobre la mesa, esperando a la próxima víctima. Dicen que en las noches oscuras, cuando el viento sopla fuerte, se pueden escuchar los gritos y susurros de aquellos que jugaron y perdieron. Y en el rincón del salón, una figura desfigurada observa, esperando pacientemente a que alguien más se atreva a desafiar su presencia. La siguiente historia. La ouija de los espíritus desconocidos. La historia comienza en una pequeña ciudad llamada Elmsport, donde un grupo de amigos se reunía cada viernes para pasar la noche entre risas, historias y juegos. En una de esas noches, surgió la conversación sobre la ouija. Todos habían escuchado alguna vez sobre el tablero, pero ninguno había tenido la oportunidad de probarlo. Emma, la más valiente del grupo, propuso que lo intentaran esa misma noche. Lucas, uno de los amigos, recordó que su abuela tenía un tablero de ouija guardado en el ático de su antigua casa. La abuela había fallecido hacía 2 años, y la casa había permanecido vacía desde entonces. La idea de entrar en la casa vacía ya era suficientemente aterradora, pero la curiosidad superó el miedo. Decidieron ir por el tablero. El grupo, formado por Emma, Lucas, Sara, Tomás y Julia, caminó hasta la casa de la abuela de Lucas. Era una vieja mansión victoriana, con ventanas rotas y puertas chirriantes. Al entrar, una sensación de frío los envolvió, como si la casa misma les diera la bienvenida. Subieron al ático y encontraron el tablero de ouija envuelto en una tela polvorienta. De regreso en la casa de Emma, se reunieron alrededor de la mesa del comedor. Apagaron las luces y encendieron velas, creando un ambiente aún más tenebroso. Colocaron el tablero en el centro y todos pusieron los dedos sobre el puntero. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Emma, con una mezcla de emoción y temor en la voz. Al principio, no ocurrió nada. Todos se miraron, a punto de reírse de lo absurdo de la situación, cuando de repente, el puntero comenzó a moverse lentamente. Describió círculos y luego se detuvo sobre la palabra sí. El grupo contuvo el aliento. ¿Quién eres?, preguntó Lucas. El puntero se movió nuevamente, esta vez más rápido. Letra por letra, escribió, ABL. ¿Qué quieres, Abel?, preguntó Sara, tratando de sonar valiente. NINGUNO, deletreó el puntero. SOLOHABLAR. A medida que las preguntas continuaban, descubrieron que Abel era el espíritu de un hombre que había vivido en la ciudad hacía más de 100 años. Había muerto en circunstancias misteriosas, y su alma parecía atrapada entre 2 mundos. Durante las siguientes semanas, los amigos continuaron jugando con la ouija, cada vez más fascinados por la historia de Abel. Sin embargo, cuanto más jugaban, más cosas extrañas empezaban a suceder. Las luces parpadeaban sin motivo, las puertas se cerraban de golpe y sombras extrañas aparecían en los espejos. Una noche, mientras estaban en medio de una sesión, el puntero se movió violentamente.
DTNGANSE, escribió Abel. ¿Qué está pasando?, preguntó Emma, asustada. PLIGRO, deletreó el puntero antes de detenerse bruscamente. De repente, una ráfaga de viento apagó las velas, sumiendo la habitación en la oscuridad. Los amigos escucharon un susurro, como si alguien estuviera hablando en una lengua desconocida. Encendieron las luces rápidamente, pero la sensación de miedo no desapareció. Decidieron investigar más sobre Abel y su historia. Lucas encontró viejos archivos en la biblioteca local que mencionaban a un hombre llamado Abel Montgomery. Abel había sido acusado de brujería y asesinato, y la gente del pueblo lo había condenado a muerte. Según las historias, había lanzado una maldición antes de morir. Esa misma noche, decidieron intentar comunicarse nuevamente con Abel para obtener más respuestas. «Abel, ¿qué peligro?», preguntó Emma con urgencia. «ELLOSVINN», respondió el puntero. «¿Quién es?», preguntó Tomás. «LOSDELAOSCURIDAD», deletreó el puntero. Los eventos extraños se intensificaron. Una noche, Julia despertó con una sensación de ser observada. Al abrir los ojos, vio una figura oscura de pie al pie de su cama. Gritó, pero la figura desapareció antes de que los demás llegaran. Esa misma noche, Sara tuvo una pesadilla en la que era perseguida por sombras que susurraban su nombre. Al despertar, encontró arañazos en sus brazos, como si alguien la hubiera atacado. Desesperados, buscaron ayuda en un antiguo sacerdote del pueblo. Él les advirtió sobre los peligros de la ouija y les dijo que habían abierto una puerta a algo que no podían controlar. Les dio instrucciones para cerrar la puerta y deshacerse del tablero. Siguieron las instrucciones del sacerdote al pie de la letra. Se reunieron en la casa de Emma, donde todo había comenzado. Encendieron velas y recitaron las palabras que el sacerdote les había dado. El ambiente era tenso, y el miedo era palpable. Cuando estaban a punto de terminar el ritual, el tablero comenzó a vibrar violentamente. El puntero se movió por sí solo, escribiendo ADIOS. Una ráfaga de viento apagó las velas, y un grito agudo resonó en la habitación. Finalmente, la vibración cesó. El grupo estaba exhausto y aterrorizado, pero el ambiente parecía más ligero. Quemaron el tablero como el sacerdote les había indicado, y por primera vez en semanas, durmieron sin incidentes. Después de esa noche, los fenómenos extraños cesaron. Los amigos se alejaron del ocultismo y nunca más volvieron a mencionar la ouija. La experiencia los dejó marcados para siempre, recordándoles que hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento, y que jugar con lo desconocido puede tener consecuencias inimaginables. El tablero fue destruido, pero las sombras de aquella experiencia aún persisten en sus recuerdos. Emma, Lucas, Sara, Tomás y Julia aprendieron una valiosa lección: a veces, es mejor no buscar respuestas en lugares donde las preguntas mismas están envueltas en oscuridad. Siguiente historia. El juego prohibido. En una tranquila ciudad al norte de España, había un grupo de amigos que se reunían regularmente para pasar las tardes juntos. Carmen, una joven de 23 años, era la líder del grupo. Siempre había sido la más aventurera y curiosa, y era conocida por su amor por lo sobrenatural. Una noche, mientras estaban reunidos en su casa, Carmen sacó una vieja tabla ouija que había encontrado en el desván de su abuela. ¿Qué os parece si la usamos?, preguntó con una sonrisa traviesa. Los demás amigos, un poco reacios pero curiosos, aceptaron la propuesta. Estaban Silvia, una chica siempre escéptica y racional, David, que había tenido experiencias paranormales en su infancia, y Raúl, que simplemente buscaba impresionar a Carmen. Se sentaron en el suelo alrededor de la tabla, con velas encendidas para crear una atmósfera adecuada. Carmen colocó el planchete en el centro de la tabla y, todos juntos, pusieron los dedos sobre él. ¿Hay algún espíritu aquí con nosotros?,
Preguntó Carmen con voz firme. El Planchet no se movió al principio. David comenzó a reírse nerviosamente, pero Carmen insistió. Si hay algún espíritu aquí, por favor, háznoslo saber. De repente, el Planchet comenzó a moverse lentamente. Se deslizó hacia el sí. Silvia miró a Carmen, convencida de que alguien estaba empujando el Planchet, pero todos juraron que no lo estaban haciendo. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Raúl, tratando de sonar valiente. El Planchet se movió de nuevo, esta vez más rápido, deletreando ANA. Ana, ¿qué quieres?, preguntó Carmen. El Planchet comenzó a moverse frenéticamente, formando palabras que no tenían sentido. La habitación se llenó de una energía pesada y opresiva. De repente, las velas se apagaron y la habitación quedó sumida en la oscuridad. David encendió una linterna y, cuando la luz iluminó la tabla, vieron que el Planchet estaba en el centro, inmóvil. Silvia, visiblemente alterada, insistió en que pararan el juego. Pero Carmen estaba decidida a continuar. Ana, ¿eres un espíritu amigable?, preguntó. El Planchet se movió lentamente hacia no. Un frío intenso llenó la habitación, y Raúl sintió como si alguien le estuviera respirando en la nuca. Giró rápidamente, pero no había nadie allí. Carmen, sintiendo que la situación se estaba volviendo peligrosa, decidió terminar la sesión. Ana, gracias por comunicarte con nosotros. Ahora te pedimos que te vayas. Adiós. Pero el Planchet no se movió. En lugar de eso, comenzó a deslizarse rápidamente por la tabla, deletreando MIEDO. Esto no es normal, dijo Silvia, ahora visiblemente asustada. Tenemos que parar. Intentaron levantar las manos, pero era como si una fuerza invisible las mantuviera pegadas al Planchet. La tensión en la habitación era palpable, y la linterna de David comenzó a parpadear. Finalmente, con un esfuerzo conjunto, lograron apartar las manos de la tabla. Las semanas siguientes estuvieron llenas de extraños sucesos. Carmen comenzó a tener pesadillas horribles, en las que una mujer con largos cabellos negros y ojos vacíos la perseguía. Raúl escuchaba susurros en su casa cuando estaba solo. Silvia veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo, y David sentía una presencia constante detrás de él. Un día, desesperados, decidieron buscar ayuda. Acudieron a una mujer mayor en el pueblo, conocida por sus conocimientos sobre lo sobrenatural. Cuando le contaron lo sucedido, la mujer se puso pálida. «Habéis invocado a algo que no debíais», dijo con voz temblorosa. «Esa tabla pertenece a una época oscura. Fue utilizada por un grupo de brujas hace siglos para comunicarse con entidades malignas. Ana no es un espíritu amigable. Es un demonio atrapado entre dos mundos, buscando desesperadamente un anfitrión para manifestarse plenamente. Les dio instrucciones precisas para realizar un ritual de purificación y cerrar la puerta que habían abierto. Esa noche, volvieron a reunirse en la casa de Carmen. Siguieron las indicaciones de la anciana al pie de la letra, encendieron velas, quemaron hierbas sagradas y recitaron antiguos encantamientos. Durante el ritual, la temperatura de la habitación bajó drásticamente y las velas comenzaron a parpadear violentamente. Carmen, quien lideraba el ritual, sintió una fuerza invisible intentando apartarla del círculo. Con una determinación feroz, continuó recitando las palabras que la anciana les había dado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, una ráfaga de viento recorrió la habitación y las velas se apagaron de golpe. El silencio que siguió fue abrumador. La pesada atmósfera que había estado presente durante semanas se disipó, y todos sintieron una paz inesperada. Sin embargo, aunque el ritual pareció tener éxito, algo había cambiado en ellos. Cada uno llevaba consigo una cicatriz invisible, un recordatorio de lo que habían enfrentado. Carmen, en particular, nunca volvió a ser la misma.
Se convirtió en una persona más reservada y cautelosa, alejándose de sus antiguas pasiones por lo sobrenatural. Los amigos nunca volvieron a hablar de esa noche, pero cada vez que pasaban por el desván de la casa de Carmen, sentían un escalofrío recorriéndoles la espalda. La tabla o ouija, ahora envuelta en paños y guardada en una caja sellada, permanecía allí, como una advertencia silenciosa de los peligros de jugar con lo desconocido. Y así, la leyenda de la tabla maldita de Ana se convirtió en una historia que los habitantes del pueblo contaban para advertir a las futuras generaciones: nunca juegues con lo que no entiendes. Porque hay puertas que, una vez abiertas, pueden no cerrarse jamás. El caso de los Pérez. En 1987, la familia Pérez se mudó a una antigua casa victoriana en las afueras de Toledo, España. La casa había estado desocupada durante años y tenía una atmósfera inquietante, con sus altos techos, habitaciones polvorientas y muebles antiguos cubiertos por sábanas. La familia estaba compuesta por José y María Pérez, junto con sus dos hijos adolescentes, Laura y Javier. Un día, mientras limpiaban el ático, Laura encontró una tabla ouija entre viejos libros y juguetes polvorientos. Fascinada por lo sobrenatural y alentada por la curiosidad de su hermano, decidió llevarla abajo para mostrársela a sus padres. José y María, aunque algo escépticos, permitieron que los niños la mantuvieran con la condición de que no la usaran. Sin embargo, una noche de viernes, mientras sus padres estaban fuera, Laura y Javier invitaron a unos amigos para pasar la noche. Entre juegos y risas, la conversación derivó hacia la ouija. Bajo la influencia de la emoción y la curiosidad, decidieron usarla. Se sentaron en círculo en el suelo del salón, apagaron las luces y encendieron unas cuantas velas para crear la atmósfera adecuada. Laura colocó el planchete en el centro de la tabla y, juntos, todos pusieron los dedos sobre él. Laura tomó la iniciativa y, con voz temblorosa, preguntó: ¿Hay algún espíritu aquí con nosotros? Al principio, no pasó nada. La habitación estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de la casa. Justo cuando empezaban a sentirse ridículos, el planchet se movió ligeramente. Pensaron que alguien lo estaba empujando, pero todos juraron que no lo hacían. ¿Quién eres?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro. El planchet comenzó a moverse lentamente, deletreando ANTONIO. ¿Qué quieres?, continuó Laura, intrigada y asustada a partes iguales. JUGAR, deletreó el planchet. Los amigos intercambiaron miradas nerviosas. Decidieron continuar, aunque con cada pregunta, la atmósfera se volvía más densa y opresiva. De repente, uno de los amigos, Marta, se levantó bruscamente y gritó: «Basta, esto no es divertido». Las velas parpadearon y se apagaron de golpe, sumiendo la habitación en la oscuridad. Los chicos encendieron las luces rápidamente y vieron que el planchet estaba en el centro de la tabla, inmóvil. Esa noche, después de que los amigos se fueran, Laura y Javier intentaron dormir, pero ambos tuvieron pesadillas terribles. Soñaban con un hombre de mediana edad, con ojos oscuros y una expresión siniestra, que los observaba desde las sombras. Al día siguiente, Laura encontró arañazos en sus brazos, y Javier escuchó susurros que lo llamaban por su nombre. A medida que pasaban los días, los fenómenos extraños se intensificaron. Los objetos se movían solos, las puertas se cerraban de golpe y sombras inexplicables aparecían en las esquinas de las habitaciones. La familia Pérez estaba al borde del colapso. María, desesperada por entender lo que estaba sucediendo, decidió investigar la historia de la casa. Descubrió que el propietario original, Antonio García, había sido un hombre solitario y excéntrico que vivió allí a principios del siglo XX. Antonio había desaparecido misteriosamente y, según las leyendas locales, había estado involucrado en prácticas ocultistas.
Con esta nueva información, María buscó la ayuda de un sacerdote local, el Padre Manuel, conocido por su experiencia en exorcismos y fenómenos paranormales. Cuando el Padre Manuel llegó a la casa, inmediatamente sintió una presencia maligna. Decidió realizar una bendición y un ritual de purificación para liberar la casa de cualquier entidad. Durante el ritual, las luces parpadearon y una fuerza invisible parecía oponerse al sacerdote. La familia Pérez observaba aterrorizada mientras el Padre Manuel recitaba oraciones y rociaba agua bendita por la casa. De repente, un grito desgarrador resonó en la casa, y una figura oscura apareció en el centro del salón, donde habían usado la ouija. El Padre Manuel no se detuvo y continuó con el ritual. La figura gritó una vez más antes de desvanecerse en el aire. Al final del ritual, la casa quedó en un silencio abrumador. La atmósfera pesada se había disipado y, por primera vez en semanas, la familia sintió una paz inesperada. Sin embargo, las cicatrices emocionales de la experiencia tardaron en sanar. Laura y Javier sufrieron pesadillas recurrentes durante meses, y María y José tomaron medidas para proteger a su familia, incluyendo el retiro de cualquier objeto que pudiera estar relacionado con lo sobrenatural. La tabla ouija fue quemada por el Padre Manuel en un ritual final, asegurándose de que nunca más pudiera ser usada para invocar a entidades del más allá. La familia Pérez decidió mudarse de la casa, sintiendo que era la única manera de dejar atrás los horrores que habían vivido. Con el tiempo, la historia de los Pérez se convirtió en una advertencia para los habitantes de Toledo: nunca jugar con la ouija, porque uno nunca sabe qué puertas puede abrir y qué entidades pueden cruzar al otro lado. La siguiente historia. La oscuridad de otoño. Corría el otoño de 1998 en un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, España. El aire se tornaba cada vez más frío y las hojas caían, cubriendo el suelo con un manto dorado. En el instituto local, un grupo de amigos había decidido pasar la noche de Halloween en la vieja casa abandonada al final del pueblo. Habían escuchado rumores de que aquella casa había sido escenario de actividades paranormales, y Carmen, la más intrépida del grupo, pensó que sería una gran idea llevar una tabla ouija para la ocasión. Carmen, junto con sus amigos David, Laura y Raúl, llegó a la casa al anochecer. El lugar estaba en ruinas, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. Había un ambiente de abandono y desolación que hizo que a todos se les pusiera la piel de gallina al cruzar el umbral de la puerta. ¿Estás segura de esto, Carmen?, preguntó Laura, claramente nerviosa. Claro que sí, respondió Carmen con una sonrisa. Será divertido, además, no creo en esas cosas. Solo es un juego. El grupo se instaló en lo que parecía haber sido la sala principal. Encendieron unas cuantas velas y colocaron la tabla ouija en el centro. El planchet, un pequeño triángulo de madera con un agujero en el centro, brillaba a la luz de las velas. Carmen les indicó a todos que pusieran sus dedos sobre el planchet. ¿Hay algún espíritu aquí con nosotros?, preguntó Carmen, su voz resonando en el silencio de la habitación. Durante unos minutos no pasó nada. El grupo empezaba a relajarse y a bromear cuando, de repente, el planchet comenzó a moverse. Al principio, pensaron que alguno de ellos estaba bromeando, pero pronto se dieron cuenta de que no era así. Se movía lentamente hacia el sí. ¿Quién eres?, preguntó Raúl, su voz temblorosa. El planchet se movió nuevamente, formando las letras MARIA. María, ¿qué quieres?, preguntó David. El planchet se quedó quieto durante unos segundos antes de moverse rápidamente y deletrear AYUDA. ¿Cómo podemos ayudarte?, preguntó Laura, tratando de mantener la calma. El planchet se movió frenéticamente, deletreando SALDRE. Carmen levantó la vista y miró a sus amigos, visiblemente preocupada. Algo no estaba bien. Laura quiso retirar las manos, pero Carmen la detuvo. No, tenemos que seguir.
No podemos dejar esto así, dijo Carmen con determinación. De repente, las velas parpadearon y se apagaron, sumiendo la habitación en la oscuridad. Un frío intenso recorrió la sala y un murmullo inaudible llenó el aire. David encendió una linterna y cuando la luz se proyectó sobre la tabla, vieron que el planchet estaba en el centro, inmóvil. Esto es una mala idea, dijo Raúl. Deberíamos parar. Pero Carmen estaba decidida a continuar. Encendieron de nuevo las velas y volvieron a colocar sus dedos en el planchet. María, ¿cómo puede salir?, preguntó Carmen, con una mezcla de miedo y curiosidad. El planchet se movió rápidamente, deletreando CRMONIA. Antes de que pudieran preguntar más, un fuerte golpe resonó en el piso de arriba, seguido de un sonido de arrastre. Todos se quedaron congelados, escuchando atentamente. David se levantó con la linterna y se dirigió hacia las escaleras. Voy a ver qué es eso, dijo, aunque su voz denotaba miedo. Carmen, Raúl y Laura lo siguieron, subiendo las escaleras con cautela. Al llegar al piso de arriba, encontraron una habitación con la puerta entreabierta. Dentro, la linterna de David reveló una vieja cama de hierro, rota y oxidada, y en el suelo, una muñeca de porcelana con una expresión perturbadora. ¿Quién está ahí?, preguntó Carmen, tratando de sonar valiente. Un susurro helado recorrió la habitación y las velas en sus manos parpadearon. De repente, la puerta se cerró de golpe, atrapándolos dentro. Intentaron abrirla, pero era como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. «Tenemos que salir de aquí», gritó Laura, tirando de la puerta con todas sus fuerzas. En ese momento, la muñeca de porcelana se levantó del suelo y flotó en el aire. Todos miraron aterrorizados mientras la muñeca giraba lentamente y caía de nuevo al suelo con un crujido seco. La linterna de David parpadeó y se apagó, sumiéndolos en una oscuridad completa. Un viento helado atravesó la habitación y pudieron oír claramente una voz susurrando sus nombres. David encendió de nuevo la linterna y, en la luz titilante, vieron una figura espectral en la esquina de la habitación, una mujer con cabello largo y negro, vestida con un antiguo vestido blanco manchado de sangre. «María», susurró Carmen. La figura levantó la cabeza y, con ojos vacíos, les miró directamente. El terror les paralizó, pero Carmen, con una valentía inesperada, dio un paso adelante. «¿Qué necesitas?», preguntó, su voz apenas un susurro. La figura alzó una mano esquelética, señalando un rincón de la habitación. Allí, encontraron una pequeña puerta, casi oculta bajo el papel pintado desgastado. Con dificultad, la abrieron, revelando una pequeña caja de madera antigua. Carmen abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había una carta amarillenta y un viejo colgante de oro. Leyeron la carta en voz alta. Contaba la historia de María, una joven que había sido acusada de brujería en el siglo XIX y que había sido brutalmente asesinada en esa misma casa. Su espíritu había quedado atrapado, incapaz de encontrar la paz. Con la carta y el colgante en la mano, Carmen sintió una conexión profunda con el espíritu. Sabía lo que tenía que hacer. «María, te liberaremos. Prometemos darte paz», dijo, con lágrimas en los ojos. La figura espectral asintió lentamente y comenzó a desvanecerse. La puerta de la habitación se abrió de golpe y una ráfaga de viento apagó las velas de nuevo. Todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, los 4 amigos se dirigieron al cementerio local. Encontraron una tumba sin nombre, cubierta de maleza, en la esquina más apartada del cementerio. Allí, colocaron el colgante y la carta, diciendo una oración por el alma de María. Cuando terminaron, una sensación de paz los envolvió. Sabían que habían hecho lo correcto. La figura espectral de María no volvió a aparecer, y la casa abandonada fue demolida poco tiempo después, dejando solo recuerdos y leyendas. Sin embargo,
Cada Halloween, cuando las hojas caen y el aire se enfría, los habitantes del pueblo recuerdan la historia de María, la joven que buscaba justicia desde el más allá. Y el grupo de amigos, marcado por aquella experiencia, nunca volvió a jugar con la ouija, respetando siempre lo desconocido y lo inexplicable.